Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con la serie GL Poison Love. Ahora estamos juntos y me temo que te casarás. Los ojos de Park temblaron. La doctora Prem no podía creer que esos ojos que una vez detuvieron su boda, ahora podían mostrar miedo de que se casara con su exprometido. No me casaré con alguien que me traicionó. ¿Es verdad? Si crees que mis palabras no son fiables, entonces vete de aquí. Confío en ti, por favor. No dejes que me vaya. Ve a darte una ducha, es tarde. No traje ropa, esta noche dormiré sin nada. ¿Estás loca? Pero no traje ropa. Entonces puedes usar una bata. No es necesario, terminaremos sacándolo de todos modos, dijo Park corriendo hacia el baño. La doctora Prem se sonrojó y murmuró para sí misma, pero no había manera de que la actriz pudiera asustarse con sus murmullos. Después de todo lo que ella dijo era verdad, terminarían quitándose la ropa de todos modos. En la habitación con poca luz, Park sonrió al ver a la hermosa doctora, acostada boca arriba. Pensó que darle la espalda haría que Park dejara de abrazarla, pero no había manera de que ella pudiera dormir sin el dulce calor de la otra persona. Cuando se trataba de hacer las paces, tenía que ser como las novelas románticas, donde el héroe y la heroína se reconciliaban mediante un contacto físico. ¿No sabes que anoche no pude dormir?, susurró Park abrazando a la doctora. La doctora fingía estar dormida y no pudo evitar sonreír. Saber que tenía tanta influencia sobre alguien era bueno. Solía pensar que era una exageración. Pero ahora entendió lo especial que era ser importante para alguien. Estoy cansada, dijo la doctora. ¿No tienes sueño? Lo sé. Las personas sonolientas no responden. Si recurres a mí, podrás decirte a ti misma que no cediste, ¿verdad? La bella doctora no respondió, pero Park sonrió cuando la doctora se giró y la miró a los ojos en la oscuridad. La mano de la doctora desató lentamente la bata, tocando a la otra persona bajo escondidas. Y la doctora cedió, y ella simplemente no pudo resistirse. No estaba claro durante cuánto tiempo la doctora Prem exploraría cada centímetro de la otra persona, incluso sus pies, lo que hizo que Park respirara con dificultad. La doctora Prem parecía haber aprendido cómo hacerla sentir mejor de lo que esperaba. La callada y curiosa doctora había desaparecido, reemplazado por alguien que sabía cómo hacerla feliz a ambas. El sentimiento de frustración regresó cuando los labios de Prem tocaron la flor de Park. Park intentó prepararse para ver el rostro de Prem entre ellas, pero cayó de nuevo en la cama abrumada por la sensación. Ella planeaba tomar la iniciativa, pero como terminó recibiendo ella misma todo. Prem parecía disfrutar, haciéndola que la otra persona perdiera el control, mientras la otra persona estaba insatisfecha con las emociones y con el corazón acelerado. Quería rogarle a Prem que hiciera algo con ese sentimiento, temiendo fallecer a causa del tormento. Prem llamó a Park con su dulce voz, una y otra vez, mientras gritaba repetidamente la otra joven. Cuanto más luchaba, más la doctora no se detenía, y seguía la hermosa flor de la villana. La frustración comenzó a desvanecerse cuando el rostro de la doctora Prem permaneció en esa zona, comiendo el dulce néctar de esa flor, de esa villana. Y finalmente la otra persona llegó a ese punto. Te llamé tantas veces pero no me miraste, se quejó Park. ¿Quién miraría a alguien cuando estoy en ese momento? Me da pena, ¿cómo pudiste dejarme sin nada?, dijo Park. Tú fuiste la que se quitó todo. ¿Hablas en serio otra vez? Ven y quítate todo junto a mí, dijo Park. Y así comenzó la batalla de quitarse todo, acompañada de risas, llenando la habitación. Decidieron dejar de lado los agravios del pasado y empezar de nuevo con esos toques familiares. Park sonrió a la bella doctora, que la miró. Ahora la doctora estaba sin nada debajo de ella. Park se sintió triunfante, incluso si no hiciera ejercicio con frecuencia, aún podría debilitar a la doctora. La doctora Prem dejó unos besos en la parte superior de Park. Me encanta estar así contigo, Park. Me encanta estar así contigo, dijo Park sonriendo. Después de terminar su frase, Park le dio a la doctora un beso apasionado. Prem, eres hermosa, eres feroz. Eres mi dulce doctora, dijo Park. Y no dejaré que nadie te lleve de mi lado. Había algunas palabras que no podía entender debido a esos besos frecuentes. La doctora no pudo soportarlo más y sostuvo con fuerza el rostro de Park. Si la dejaba ir, tal vez no entendería nada en toda la noche por culpa de esos besos constantes. Finalmente, se encontraron nuevamente, dándose un beso, explorándose mutuamente, llegando, dándose emociones, haciendo sonidos. Estoy cansada, voy a dormir ahora. Entonces volveré pronto. La doctora Prem tuvo que preguntarse por mucho tiempo.
La actriz regresó con una toalla y comenzó a limpiar a la otra persona. Lo que la hizo sonrojar aún más fue cuando la actriz limpió esa zona. La primera vez te limpié de esa forma, aunque no sé mucho sobre mis sentimientos. Después de que compartamos felicidad, quiero que te sientas cómoda antes de abrazarnos así. La doctora Brent todavía estaba procesando lo que dijo la actriz. Después de limpiarla, se subió a la cama y la abrazó con fuerza. No podía darse la vuelta porque la actriz la abrazaba con mucha fuerza. Ella no quería abrazar, pero no podía moverse, así que tuvo que dejarla. La luz del sol que entraba en la habitación hizo que la doctora Brent se despertara, miró a su alrededor, pero la persona que condujo para verla no estaba allí. Ver una bata cerca de la cama la hizo sonreír. La doctora Brent se ató la bata y volvió a sonreír cuando vio su ropa de la noche anterior, cuidadosamente guardada. ¿A dónde se fue? Su pregunta fue respondida cuando vio una nota debajo de un vaso de agua. Fui a comprar ropa y suministros, volveré pronto. Te pedí el desayuno, si te despiertas alrededor del mediodía, come solo un poco. Espera almorzar conmigo. La doctora sonrió ante la nota y salió del baño después de cuidarse. Eran casi las 11. No tenía hambre, solo esperaba que la persona con la que escribió la nota pudieran almorzar juntas. Después de un desayuno ligero, la doctora Brent tomó un libro y se relajó en la sala de estar. Abrió las puertas para disfrutar de la vista, aunque era casi mediodía y el sol aún no brillaba muy fuerte. Pronto la puerta de la villa se abrió y la actriz entró con un vestido, sonriendo. Brent, ¿has estado despierta durante mucho tiempo? No mucho. ¿Comiste mucho en el desayuno? Un poco. Voy a pedir servicio de habitación para el almuerzo. Está bien. Solo su sentimiento hizo sonreír a Pag. Tomar un pequeño desayuno significaba esperar juntas para que las dos pudieran almorzar. El almuerzo fue un menú sencillo que no tomó mucho tiempo. La doctora Brent sonrió al ver que la actriz había ordenado sus platos habituales. La doctora observó divertida a la actriz comer. Debería haber tenido mucha hambre y comió inmediatamente cuando llegó la comida. Por momentos la actriz parecía una niña, mostrando abiertamente sus sentimientos sin pretenderlo. Brent, dime, ¿qué estás pensando? ¿No comiste? No es nada. Si no está buena la comida, entonces podemos pedir algo más. Quizás quieras cambiar el menú. No, para nada me gusta lo que pediste. No estaba acostumbrada a que la doctora hablara de esa forma, así que se emocionó y no supo qué hacer. El pañuelo que la doctora tenía en la mano tocó ligeramente sus labios, lo que hizo que Pag dejara caer la cuchara. Su corazón se emocionaba cuando la veía sonreír. Quería besar nuevamente a su doctora, pero no podía porque tenía la boca llena de comida. ¿Por qué tienes comida en la boca? No eres un niño. Su mano le tocó la mejilla, casi haciendo que la otra persona comiera la comida sin masticar. Mastica bien o te vas a ahogar. Es posible que se ahogue ante el suave toque de la mejilla, diciéndole que mastique. Después de masticar, abre la boca para indicar que no queda comida. Quería ser niña todos los días con la doctora Brent. Pag estaba perdida en ese momento, pero la doctora sonrió al ver la expresión de asombro. El almuerzo tomó más tiempo porque una persona seguía sosteniendo la comida en la boca y necesitaba recordatorios constantes para masticar. Pero no pudo comérselo todo, especialmente porque la mirada severa de la doctora Brent le dijo que era demasiado. La niña tuvo que dejar de sostener la comida y masticarla adecuadamente. Brent, ¿sí? ¿Vamos a nadar? No traje traje de baño, ya los compré. Hasta aquí el video. Díganme ustedes qué les pareció esta parte del libro. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Bye bye.